A un día del histórico debate aquí, en español, entre el congresista Mike Coffman y Andrew Romanoff por el Distrito 6 de Aurora, se realizó una manifestación en contra del republicano. Marely Madrid nos tiene todos los detalles al respecto. Marely, ¿qué es lo que buscaban los manifestantes? Juan Carlos, básicamente lo que ellos quieren es mandar un mensaje tanto al candidato como a los votantes, ya que dicen no apoya a las familias latinas. Justo un día antes del debate histórico por el Distrito Congresional 6, que realizará Univisión Colorado junto con Mi Familia Vota completamente en español, líderes latinos y funcionarios electos se dieron cita esta mañana a las afueras de nuestros estudios para protestar en contra del candidato republicano. Aunque es bonito aprender un nuevo idioma, al mismo tiempo no puede él usar el hecho de que, bueno, estoy aprendiendo español para tratar de ocultar su récord de votar en contra de las familias latinas. Y entonces queremos nosotros educar a la comunidad acerca de el récord que Coffman ha tomado. Y es que dicen, Coffman no apoya a los votantes latinos, al igual que temas como la inmigración, el salario mínimo y la asequibilidad de la universidad. Las acciones son diferentes que su récord. Y allá en Washington, D.C., congresista Mike Coffman ha votado muchas veces en diferentes temas en contra de las familias latinas. Ha votado en contra de la reforma migratoria, ha votado en contra de la acción deferida, ha votado en contra de las becas para los estudiantes universitarios, ha votado en contra de un aumento al salario mínimo. Los manifestantes colgaron calaveras de Halloween, las cuales dicen representan los esqueletos que Mike Coffman ha estado escondiendo a los constituyentes latinos y a los votantes. Recuerde que el demócrata Andrew Romanoff y el republicano Mike Coffman estarán debatiendo cara a cara y debatirán en nuestro idioma, en nuestro noticiero Univisión Colorado, mañana 30 de octubre a las 5 de la tarde. Es la información al momento para Noticias Colorado. Marely Madrid, vamos de regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias a Marely Madrid por ese informe.